Nunca imaginó que la traición pudiera tener un sonido reconocible. Siempre pensó que llegaba con gritos, con portazos, con escenas que se quedan grabadas en la memoria como una película violenta. Pero no. Aprendió demasiado tarde que a veces la traición suena bajo, casi elegante. A veces suena como un collar de plata chocando contra el fondo de una caja vacía. A veces suena como un te quiero dicho sin peso, sin intención real. Ese fue el ruido exacto que marcó el instante en que algo dentro de él se apagó para siempre, aunque tardara meses en aceptarlo. Aiden conoció a Lyra en el trabajo. No hubo fuegos artificiales ni confesiones repentinas. No fue una historia de impacto inmediato. Fue más peligrosa que eso. Empezó con miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario, con silencios cómodos en pasillos vacíos, con frases aparentemente inofensivas que, sin embargo, se quedaban resonando en la cabeza durante horas. No era una relación convencional. No salían demasiado, no se mostraban en redes, no se escribían con urgencia desesperada. Pero cuando estaban juntos, Lyra parecía saber exactamente qué decir, cuándo tocarle el brazo, cómo mirarlo para hacerlo sentir elegido. No necesitado, no usado, elegido. Y eso era mucho más peligroso. Ella fue entrando despacio en su vida, como quien no quiere dejar huellas. Primero con conversaciones largas en horarios muertos, cuando el trabajo aflojaba y las defensas también. Luego con confidencias más personales, que no se sentía valorada en su área, que el ambiente era injusto, que tenía miedo de perder su puesto. Ahí apareció la primera grieta. Lo necesitaba. Y Aiden, casi sin darse cuenta, empezó a ocupar el lugar del Salvador. El que escucha, el que calma, el que promete que todo va a estar bien, incluso cuando no tiene cómo garantizarlo. Había otros hombres orbitando alrededor de ella. Siempre los hay. Uno de ellos, Ryan, destacaba demasiado. Era atento, presente, aparecía en momentos clave. Algo en esa cercanía incomodaba a Aiden, una intuición sorda que no sabía cómo justificar. Pero Lyra siempre respondía con la misma frase, dicha con una suavidad tranquilizadora: no pasaba nada. Y Aiden quiso creerlo. A veces creer es más fácil que aceptar lo evidente, sobre todo cuando aceptar lo evidente implica perder lo que uno ya empezó a amar. Un viaje laboral terminó de sellar una confianza mal puesta. 4 personas enviadas a otra ciudad, todo organizado con prisa, sin demasiados cuidados. 2 habitaciones asignadas casi al azar. Aiden compartió cuarto con Ren. Lyra durmió con Sarek, un compañero antiguo del equipo. No hubo escenas de celos. Apenas llevaban una semana saliendo, y él estaba convencido de que la base de cualquier vínculo sano era la confianza. Nadie le advirtió que estaba regalando algo que no volvería a recuperar. Días después del regreso, Lyra apareció distinta. La voz rota, los ojos cansados. Dijo que Sarek había intentado propasarse con ella. No dio demasiados detalles. No los necesitó. El relato era fragmentado, incompleto, pero estaba cargado de la fragilidad justa para activar el instinto protector. Aiden dudó. No era tonto. Algo no encajaba del todo. Pero aún así, la defendió. Porque en ese momento todavía era ese tipo de hombre que protege incluso aquello que no termina de entender. Cuando escuchó a Sarek insinuarle algo en la oficina, una frase ambigua, una risa fuera de lugar, la rabia le subió como un incendio contenido. No explotó. Pensó. Movió contactos. Habló con personas que confiaban en su criterio. Llevó el caso a recursos humanos. Intervino. Hizo lo que creyó correcto, convencido de estar del lado justo. Lo que no sabía era que estaba peleando una guerra que no era suya, usando armas que después se volverían contra él. La grieta se transformó en abismo cuando tanto Sarek como Ren se le acercaron por separado. No lo hicieron juntos, no parecían coordinados. Y eso fue lo que más le inquietó después. Ambos dijeron lo mismo, con palabras distintas. Lyra hablaba mal de él a sus espaldas. Se veía con Ryan. Lo usaba. Llegaron a llamarlo útil. Aiden los escuchó con el rostro endurecido y el corazón acelerado. No les respondió. Los despreció en silencio. Prefería creer en las lágrimas de Lyra que aceptar una verdad demasiado incómoda para sostener. La confrontó con cuidado, midiendo cada palabra. Ella lloró. Dijo que querían separarlos, que la odiaban, que estaban inventando cosas porque no soportaban verla feliz. Dijo que él era lo único real que tenía. Y Aiden, contra toda lógica, le creyó otra vez. Pero algo ya se había roto. No de forma ruidosa.
Una desconfianza muda empezó a crecerle en el pecho, como una sombra que no desaparece aunque cambie la luz. Lyra empezó a decir que ya no soportaba el trabajo, que el ambiente la estaba destruyendo, que necesitaba salir de ahí antes de quebrarse del todo. Y Aiden volvió a intervenir. Firmó documentos, habló con personas que le debían favores, movió hilos que no todo el mundo podía mover. Logró que la liquidaran un 14 de febrero. Ese mismo día le regaló un collar de plata con un corazón. Un gesto que en ese momento creyó romántico. Solo después entendería la ironía brutal. Un corazón hueco para alguien que nunca tuvo uno. Poco después, Lyra comenzó a decir que su celular fallaba, que no podía contestar, que se apagaba solo, que perdía señal. El aparato se encendía y se apagaba frente a él y Aiden, fiel a su costumbre, buscaba explicaciones técnicas para no aceptar lo obvio. Quedaron en salir un sábado a comprar un teléfono nuevo. Cuando llegó a su casa, la hermana de Lyra dijo que ella había salido con una prima. El tono no coincidía con el gesto. Algo no cuadraba. El aire se sentía raro. Minutos después, el teléfono sonó. Era Ryan. Preguntó, sin rodeos, ¿qué hacía ahí? Aiden no respondió de inmediato. Guardó silencio. Dejó que hablara. Y habló. Dijo que Lyra era su novia. Que el collar de plata se lo había regalado a él. Que ya lo había vendido. Que si pensaba comprarle un celular, mejor que fuera uno caro, porque ella se lo merecía. En ese instante, todo encajó. Cada duda enterrada, cada excusa aceptada, cada ausencia disfrazada de ternura. Lyra nunca dejó de verlo a él ni de usarlo. Fue pase de salida, respaldo económico, escudo emocional. Y lo más perturbador fue que no sintió rabia. No gritó. No insultó. Sintió claridad. Una calma helada. De esas que llegan cuando ya no queda nada por discutir ni por salvar. Colgó. Se sentó en el auto y permaneció ahí varios minutos, sin mover un músculo. Pensó en destruirlo todo, en enfrentarlos, en exigir explicaciones. Pero no era impulsivo. Nunca lo fue. Y entendió que la venganza no sería fuego. Sería hielo. Pasó días observando. Sin intervenir. Conectando piezas. Recordando frases, horarios, gestos, mensajes borrados, inconsistencias, favores pendientes, documentos mal gestionados. Los traidores siempre dejan huellas. Siempre creen que son más listos de lo que realmente son. No hizo nada rápido. No lo necesitaba. La paciencia, por primera vez, jugaba de su lado. Primero fue la reputación. No la destruyó de forma directa. No hizo escándalos. Solo permitió que la verdad apareciera donde debía, frente a quien debía. La duda correcta, en el oído correcto. Nadie confía en alguien que miente sobre acoso laboral cuando las versiones no coinciden. Luego fue la relación con Ryan. Una captura enviada desde un número desconocido, mostrando lo que Lyra decía de él mientras salía con otro. El caos se encargó del resto. Las discusiones, las sospechas, las rupturas no necesitan empujones cuando la base es una mentira. Después vino lo económico. No como castigo explícito. No como revancha teatral. Simplemente permitió que Recursos Humanos revisara con lupa el proceso de su liquidación. Aparecieron irregularidades. El pago quedó congelado. Los plazos se estiraron. Y finalmente, la desaparición. Sin reproches. Sin insultos. Sin bloqueos dramáticos. Solo ausencia. El silencio que deja a otros hablando solos. Hoy, cuando Aiden recuerda el sonido de aquel collar cayendo en una caja vacía, no siente odio. Tampoco amor. Siente distancia. Una lejanía limpia, definitiva. Lyra le enseñó que no todas las batallas se ganan peleando. Algunas se ganan mirando como quien jugó contigo termina perdiendo solo. Su historia con ella terminó ahí. La suya, por primera vez, apenas comenzaba. Si alguien que escucha esto guarda una historia parecida, puede escribirla a pasionesdelacalle@gmail.com. A veces contarla es el primer alivio.